Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este domingo 3 de agosto, domingo especial, donde nos reunimos en torno a la palabra del Señor, en torno a las alabanzas, para rendir el culto delante del Señor. Aunque separados físicamente, en un solo espíritu rendimos el culto, la adoración a nuestro Señor, recordando su sacrificio eterno, recordando sus dones preciosos para nuestra vida. Así que toma ubicación, prepara ahí todo el ambiente familiar para poder rendir la alabanza, para concentrarnos en un tiempo, ¿verdad?, donde recibamos del Señor, donde podamos estar pendientes de aquel que nos salvó, recibiendo lo que Él quiera darnos esta mañana. Así que te invito a orar, vamos a orar, a preparar, a dedicar este tiempo delante del Señor, dando gracias, con gratitud delante de Él, para que este tiempo sea provechoso para nuestro espíritu. Oremos juntos al Señor, pidiendo su gracia, su sabiduría, pidiendo ser receptivos también a lo que Él tiene que entregarnos con las alabanzas, con la palabra esta mañana. Así que vamos a orar delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú te diste por nosotros, porque, Señor, te entregaste para nuestro beneficio, Señor, y nos diste el evangelio de salvación, el evangelio de tu gracia eterna. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos adorarte, porque hoy podemos en un solo espíritu rendir nuestras vidas delante de ti, Señor, y recibir de ti una nueva revelación de quién tú eres. Padre, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro espíritu para recibir lo que tú quieres entregarnos por el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos esta mañana contemplarte, que podamos esta mañana, Señor, ser receptivos, Señor, a tu palabra bendita y alimentar nuestro espíritu con esa palabra bienaventurada. Gracias te damos, Señor, con gratitud. Te adoramos con gratitud, Señor. Levantamos nuestras manos santificadas por tu sangre para adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar juntos el nombre de Jesús. Con las palmas, vamos. Al mirar tu dulce resplandor que brillar, todo llena de amor, vida das, resplandece en gloria a Cristo. Tengo paz y gozo en mi interior porque estás obrando en mi favor y me das de tu gracia eterna. Hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Tengo paz y gozo en mi interior porque estás obrando en mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo, Cristo. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está
el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Dios les bendiga. Derrotar el gozo de mi vida eres tú, Jesús. Oh, Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno y solo tú transformas. El más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú, Jesús. Oh, Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno y solo tú transformas. Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno y solo tú transformas. Vamos a decir el coro. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte, dígalo. Y quiero agradecerte por tu voz. Que se escuche su voz.
Señor, confío. Porque solo tú eres Dios eterno y solo tú, una vez más, Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero solo a ti, Señor, solo a ti. Por tu Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno, transformas mi ser. Gracias, Señor. Señor, levantamos nuestra voz para agradecerte, para, Señor, rendirnos delante de ti, Señor, porque solo tú, Señor, eres nuestro Dios, solo tú, Señor, posees eternidad y solo tú, Señor, nos bendices con tu gran amor. Gracias, nuestro Padre, que levantemos siempre nuestra voz para adorarte, que levantemos siempre nuestra voz, Señor, para consagrar nuestra vida delante de ti. Gracias, nuestro Dios, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor llene tu corazón con estas alabanzas que hemos rendido delante de Él. Vamos a ir a la palabra del Señor con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Te invito a que podamos compartir. Estamos en una serie revisando el libro de Gálatas o mirando la revelación de Cristo en la carta a los Gálatas. Y en esta ocasión vamos a ir al capítulo 3, a la primera parte del capítulo 3 del libro de Gálatas, que es donde Pablo ya comienza a dar la solución de este problema que ha planteado en los primeros 2 capítulos. Pablo va inmediatamente al problema en el capítulo 1, se han desviado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Luego cuenta un testimonio personal para que los gálatas vean cómo Pablo encarna la defensa del Evangelio. Y finalmente ahora en el capítulo 3 comienza con una llamada muy fuerte de atención a intentar explicar esto que Pablo desea entregar a los gálatas. Ya comenzó al final del capítulo 2 diciendo que él por la ley es muerto para la ley. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo les muestra al final del capítulo 2 el núcleo, el centro del Evangelio, que se refiere a Cristo crucificado, se refiere al Señor crucificado y a nosotros crucificados juntamente con Él. Hemos muerto para la ley, por la ley, dice Pablo, y ahora caminamos en una novedad de vida. Ahora caminamos en una vida nueva por la fe. Y ahora en el capítulo 3, que algunos dicen que es el núcleo de la enseñanza de Pablo en la carta a los Gálatas, Pablo lo presenta con 3 preguntas. Luego de llamarles Gálatas insensatos, Pablo les hace 3 preguntas que vamos a analizar en este mensaje, que vamos a mirar, porque son preguntas retóricas, no son preguntas en las que Pablo quiera indagar o obtener una respuesta. Son preguntas retóricas que Pablo usa para enseñar. Y vamos a ver que son 3 preguntas muy importantes. Son 3 preguntas, 3 importantes preguntas, 3 urgentes preguntas, así se llama el mensaje de hoy. 3 urgentes preguntas. Son 3 preguntas que Pablo hace a los Gálatas, y que son 3 preguntas que deberíamos siempre hacernos a nosotros mismos. Son 3 preguntas que nos van a mantener en el camino del Evangelio, que nos van a mantener en el camino de la fe. Son 3 preguntas que constantemente deberíamos estarnos haciendo, y la respuesta honesta a estas 3 preguntas van a indicar si efectivamente estamos viviendo el Evangelio o si de alguna manera nos hemos desviado de la fe a semejanza de los Gálatas. Los Gálatas se desviaron sin darse cuenta, se alejaron de la gracia de Cristo sin ellos poder discernir en qué estaba pasando, y Pablo les llama la atención. Pablo en el capítulo 3 les llama insensatos, torpes, y con estas 3 preguntas quiere hacerlos reflexionar, quiere volverlos al centro, al camino, y nosotros reflexionando sobre estas 3 preguntas
también vamos a ubicarnos dentro del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Así que te invito a leer los primeros 5 versos del capítulo 3 de Gálatas. Lo vamos a leer con todo el corazón, poniendo atención a cada una de las palabras que aquí aparecen. Entonces, Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Vamos a leer todos juntos. Dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Estas son las preguntas, que si bien son más de 3, son varias preguntas que Pablo hace en estos 5 versículos. Vamos a analizar, porque realmente son 3, si las miramos bien, son 3 preguntas, son 3 cuestiones que Pablo presenta con relación a la vida espiritual de los Gálatas. La primera pregunta está en el mismo verso 1, ¿verdad? Y es la primera que vamos a analizar. La primera pregunta viene después de la llamada de atención, ¿verdad? Comienza: «Oh Gálatas insensatos». La NBI le llama Gálatas torpes. Tiene la idea de torpeza, de que no se están dando cuenta qué está ocurriendo. Y la primera pregunta es: ¿quién os fascinó? Ya la NBI dice: ¿quién los hechizó? De alguna manera, ¿quién los sedujo? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa es la primera pregunta que Pablo hace. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces Pablo llama la atención, está diciendo aquí hay algo intencional. Hay personas que quieren desviarlos de la fe. Hay personas que quieren desviarlos de la correcta fe. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los hechizó? Pablo les dice, están ustedes hechizados, están ustedes de alguna manera seducidos por algo que no es el Evangelio. Están prestando atención a algo que no es el Evangelio y por prestar atención a esto se han desviado de lo correcto, del verdadero Evangelio. Han dejado de entusiasmarse, de poner atención, de alimentarse del verdadero Evangelio por seguir una seducción, por dejarse seducir por otros asuntos, por otras cosas. Pablo aquí nos dice qué significa no obedecer a la verdad. No obedecer a la verdad significa descuidar el sacrificio de Cristo. Pablo dice: a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. ¿Se dan cuenta? Pablo nos vuelve al centro. El centro del Evangelio es Jesucristo y su sacrificio. Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Los Gálatas están enfocados ahora en cosas religiosas, están enfocados en fiestas, están enfocados en el cumplimiento de ciertas leyes, en el cumplimiento de requisitos religiosos y se olvidaron del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice que está maravillado porque ¿cómo puede tener más poder el cumplimiento de ciertas normas y reglas religiosas que Dios mismo muriendo por ti? Que Dios mismo entregando su vida, derramando su sangre para salvarte y para darte vida eterna. Pablo se apoya de la misma experiencia espiritual de conversión de los Gálatas y les dice: ustedes se les presentó Cristo claramente como crucificado. Es decir, Pablo es quien funda la iglesia de los Gálatas y por eso Pablo tiene autoridad para decirles: a ustedes no es que carezcan de buena enseñanza. Se les presentó Cristo crucificado claramente. Es decir, se les enseñó qué significa la cruz. Se les enseñó la justificación, la justicia de Dios que se les obsequia por ese sacrificio. Se les enseñó los alcances del sacrificio de Cristo, el significado de Dios entregándose por ustedes. Y habiéndoseles enseñado claramente, habiéndoseles mostrado Cristo crucificado de una manera poderosa, ustedes ahora están abandonando esa enseñanza. Ustedes están dejando de prestar atención a lo importante
por irse a los rudimentos religiosos de los cuales escaparon, de los cuales salieron. Cristo, con su sacrificio, nos libera de una vida religiosa, nos libera del sometimiento a ciertas leyes y normas de conducta para elevar nuestra vida, para hacernos renacer y darnos una vida nueva, una vida de reposo, una vida de satisfacción, una vida de gracia, una vida donde eres aceptado y amado independiente de lo que hagas o dejes de hacer. Es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Y Pablo dice por eso insensatos por dejar lo importante, lo relevante, lo fundamental, por irse tras cosas sin importancia, ¿verdad? De esta manera desviarse de la centralidad de la cruz significa olvidar el Evangelio, equivale a no obedecer a la verdad. Fijémonos en esa expresión, ¿verdad? Dejaron de obedecer a la verdad, ¿verdad? Por intentar obedecer leyes, ¿verdad? Cuando nos centramos en las normas conductuales, dejamos de obedecer a la verdad porque sacamos nuestros ojos de Cristo crucificado. Entonces, esto nos hace reflexionar a nosotros hoy en día. Estamos mirando en nuestra vida de fe a Cristo crucificado, consideramos su sacrificio diariamente para sostener nuestra vida de fe. ¿Está nuestra vida de fe de alguna manera centrada en la cruz, en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo a favor de nosotros? ¿O hemos quitado la cruz del centro? ¿O hemos arrancado al crucificado de su centralidad para poner otras cosas? En esta pregunta debemos cuestionarnos qué realmente nos entusiasma en la vida de fe. Y hay muchos cristianos que están entusiasmadísimos con otras cosas, que olvidaron la cruz de Cristo, que olvidaron esa sangre derramada a su favor y están abanderados por otras cosas y están buscando otras cosas. Por eso Pablo a todos esos que se desvían de la cruz les llama insensatos. No hay otra palabra, torpes, por no darse cuenta de la gloria que hay en la cruz, de lo profundo que existe en la cruz. La cruz es suficiente para sostener nuestra vida de fe por siempre, para siempre, eternamente. Es la centralidad de la cruz, la principal en el Evangelio. Mirar la cruz en otra ocasión, en otra escritura, se nos dice: corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Toda la obra de Cristo es consumada en esa cruz. Todo lo que Cristo vino a hacer, a decir, a hacer, se consuma finalmente cuando Él entrega su vida por nosotros para el perdón de los pecados, para que muramos juntamente con Él y juntamente con Él volvamos a vivir. La cruz no es solamente la muerte de Jesús, es nuestra propia muerte. Por eso Pablo dice unos versículos antes: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el recuerdo continuo de Pablo. Nosotros hemos de recordar cada día: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi amado, tu vida se terminó el día en que conociste a Cristo. El día en que pusiste tu fe en el Señor Jesús, tu vida terrenal terminó. Y ahora lo que vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Vives por fe, vives para fe, vives mirando la cruz de Cristo, mirando esa realidad. Entonces interpretas de otra manera todo lo que ocurre a tu alrededor. Te interpretas a ti mismo de una nueva manera, viéndote como una nueva creación en Cristo. La centralidad de la cruz no puede salir de nuestro corazón, de nuestra mente. Que Él vuelva a ser el centro. Que su sacrificio eterno vuelva a entusiasmarnos, a enamorarnos. Que su sacrificio vuelva a ser lo único por lo cual vivimos. Estamos a los pies de la cruz. Estamos viviendo por aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y esta primera pregunta, que remece los cimientos de nuestra vida espiritual, da al lugar la siguiente. El olvido de la cruz nos va a llevar ciertamente a olvidar el método por el cual nos relacionamos con Dios. Si sacamos la cruz del centro, vamos a empezar a relacionarnos con Dios de una manera incorrecta. Vamos a olvidar cuál es la fuente de vida espiritual. Vamos a olvidar de dónde bebemos nuestra vida de fe y finalmente vamos a perder toda vida espiritual. Por eso la segunda pregunta apunta al método de relacionarnos con Dios, en cómo nos estamos relacionando con Dios, de dónde estamos obteniendo la vida de fe
y quiero que leamos juntos 2 versos porque esta pregunta está planteada en 2 versículos. Está planteada en primer lugar en el versículo 2. Y el versículo 2 dice, Pablo hace esta pregunta, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta? Pablo habla de la ley y el oír con fe como 2 métodos diferentes, pero esta pregunta es tan importante que Pablo la vuelve a repetir en el versículo 5. Y en el versículo 5 amplía un poco la pregunta y la hace de esta manera la plantea. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta? Pablo repite la misma pregunta, diciendo o preguntando a los Gálatas: el Espíritu Santo que recibieron, ese Espíritu que entre ustedes hace maravillas, ese Espíritu que hace milagros, señales entre ustedes, ese Espíritu que les anima, el Espíritu Santo de Dios, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Y para los Gálatas es algo claro, y para nosotros también. Pablo está apelando a nuestra experiencia de conversión. Si Pablo te preguntara, ¿verdad? Claramente vamos a decir: no puede ser por las obras de la ley, porque Dios me dio su Espíritu sin que yo hiciera nada. Él salió a nuestro encuentro en primer lugar, sin que hubiera obra meritoria alguna de nuestra parte. Él murió por nosotros los pecadores. Y Pablo dice que eso demuestra el gran amor de Dios, porque cualquiera podría quizá morir por alguien bueno, pero Cristo muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos da su Espíritu, Él nos suministra su Espíritu, hace maravillas entre nosotros con solo una condición: solo por fe. Oímos con fe. En algún punto de nuestra vida pusimos atención al mensaje del Evangelio. Ese mensaje entró en nuestro corazón como una semilla y dio a luz la vida eterna. En algún momento ese mensaje tuvo sentido para nosotros, nuestra mente fue transformada por ese evangelio, se produjo la metanoia en nuestra mente y entonces fuimos adoptados por Dios como hijos de Dios. Entramos en Cristo por la fe y fuimos constituidos nuevas criaturas por la fe. Pablo aquí está contrastando 2 caminos. Y estos 2 caminos tenemos que tenerlos siempre presentes, porque el camino incorrecto, lamentablemente, es el camino al cual solemos ir, por el cual se nos hace más simple, por el cual se nos hace más natural caminar. Pablo está contrastando el camino de la ley y está diciendo: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? El primer camino es el natural. El primer camino es el que se nos hace más simple, es el camino de las obras de la ley. Si a cualquier persona le preguntan, a una persona que no conoce el Evangelio, le preguntan: ¿qué crees tú que debemos hacer para agradar a Dios? ¿O cómo agradamos a Dios? ¿O cómo entramos al cielo? Generalmente él te va a decir una lista de cosas que hacer. Te va a decir: hay que orar quizá mucho, hay que leer la Biblia, hay que asistir a las reuniones de la iglesia, hay que participar en esto, hacer esto otro, y te va a dar una lista, y dependiendo de el fervor religioso de la persona que te responde, esa lista va a ser más larga o más corta, pero el Señor no tiene listas. En Cristo no hay una lista de cosas por hacer, hay un solo camino, y es el camino de la fe, es el camino del oír con fe. Y son 2 caminos incompatibles. El camino de las obras de la ley es el camino en donde yo busco ser aceptado por Dios por las cosas que hago, por aquello que, por mi desempeño personal, por aquello que puedo entregar delante de Dios. El camino del oír con fe es el camino donde yo me detengo para contemplar su obra. Entonces son 2 caminos que Pablo contrasta en este punto, para mostrarle a los Gálatas realmente que ellos han recibido el Espíritu no por ser buenos cumplidores de la ley, no por un mérito personal que hayan tenido, no porque sean especiales, sino solamente porque en un momento de sus vidas oyeron con fe, pusieron fe a la palabra que estaba viniendo sobre ellos, y todo ocurrió por obra y gracia de Dios. Todo ocurrió por lo que Él hizo a favor nuestro y no por lo que ellos estaban haciendo, no por el mérito propio que tenían. Entonces estos dos caminos se contraponen. Uno es
el camino de la ejecución, el camino del hacer. Hagamos cosas para que Dios nos tome en cuenta. Hagamos cosas para que Dios nos ame. Hagamos cosas para que Dios nos acepte, ¿verdad? Insistamos, vamos adelante como los de Babel. Hagamos una torre que llegue al cielo. El otro camino es detenerse. El otro camino es morir. El otro camino es reconocer que nada podemos hacer frente a Dios. Es reconocer nuestra propia condición de bancarrota espiritual ante Dios. Es darle honor a la ley de Dios. Es decir, la ley dice que soy pecador, que soy incompatible ante un Dios santo. Me detengo y observo. Contemplo qué Dios va a hacer. Y lo que veo me asombra, porque Dios no me rechaza por mi condición, sino que se entrega en mi favor, sino que toma carne, se vuelve uno como yo, lleva en sí mismo todo mi pecado y lo paga en la cruz del Calvario. La cruz, entonces, al contemplar la cruz, me doy cuenta de lo que Él ha hecho por mí. Cuando yo creo eso, entonces estoy tomando el camino correcto. Cuando yo veo la obra de Dios, escucho el Evangelio y pongo fe en aquello que me están diciendo, pongo fe en las palabras de gracia de Cristo, entonces hay una transformación que ocurre de dentro hacia afuera. Hay algo que se produce en mí mismo, hay un cambio de naturaleza, todo cambia. Y luego de ese cambio de naturaleza, entonces vendrán como una consecuencia natural, como frutos en un árbol, vendrán todas las obras de Dios que Él ha preparado para mí, para que yo camine. Viene una senda de paz, un camino de santidad por el cual lo vamos a recorrer llenos de confianza, llenos de gratitud. El camino de las obras de la ley no tiene gratitud. En el camino de las obras de la ley solo está tu esfuerzo, solo está tu merecimiento. El camino de las obras de la ley solo tiene dos resultados posibles y nada más. El camino de las obras de la ley, si tú eres determinado, tienes una voluntad firme y logras hacer todo aquello que te propusiste, te va a llevar al orgullo espiritual. Te vas a ver a ti mismo como alguien que venció, que se propuso cosas y que las cumplió, y por tanto vas a ver con mucho desdén a aquellos que no lo hagan. Tú te propusiste una vía de oración, una vía de lectura. Tú te propusiste algo en ti mismo, te pusiste metas y las cumpliste. Ahora tienes un orgullo espiritual que no puedes con él. Ahora estás mirando en menos a todos aquellos que no están a tu altura, a tu estatura espiritual. El primer resultado posible de las obras de la ley es un orgullo espiritual que va a matar tu vida de fe. Y el otro camino es el camino de una frustración crónica, en la que sientes que no eres suficiente, en la que sientes que no das el ancho, de que ya la vida espiritual te quedó grande, que no puedes lidiar con esto. Y ese cansancio crónico, esa frustración crónica, te va a llevar sí o sí a abandonar los caminos del Señor. Te va a llevar a abandonar todo intento espiritual en la vida de fe, creyendo que no eres suficiente, que por alguna razón no sirves para este camino, que no estás calificado para caminar o seguir al Maestro. Entonces, el camino de las obras de la ley es un camino muy cruel. Te lleva a descarriarte por orgullo o te lleva a descarriarte por frustración. Son los únicos dos destinos que este camino tiene. El camino que te ofrece el Evangelio, el camino que ahora Pablo nos está mostrando para que recorramos, para que sigamos, es el camino del reposo, es el camino del descanso, es el camino donde digo, Él lo ha hecho todo por mí. No es que yo sea suficiente o no lo sea, Él me ha hecho suficiente. Él me ha dado todo lo que tengo que tener para recorrer la vida de fe. Él me provee. Acá, en este camino, solo miro a Dios como alguien que exige. En este camino veo a Dios como el proveedor, como aquel que siempre está para tenderme una mano, para proveerme aquello que necesito. Frente a esta pregunta hay que hacer una aclaración muy importante que es por el verso que aparece en Santiago. Santiago 1:22. Muchos lo malentienden. Ahí en Santiago 1:22, Santiago dice, sean hacedores de la ley y no solamente oidores.
Y algunos, tomándose de este pasaje, dicen hay que ser hacedores de la palabra. Hay que ser hacedores, entonces, como hay que ser hacedores y no oidores, entonces, ¿para qué vamos a oír? ¿Para qué sigues oyendo? Sino que solo hagamos. ¿Ya? Y he visto muchas veces que se malinterpreta este pasaje, que algunos toman el pasaje de Santiago, dicen, seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Entonces, menoscaban el oír, menoscaban el exponerse a la palabra, porque ellos dicen hay que llevar una vida activa, de hechos. Entonces, solo hacemos, no escuchamos. O solamente hacemos sin necesidad. ¿Para qué vamos a escuchar más sermones? Dicen, ¿verdad? Ahora pongámoslos en práctica, ahora solo hagamos. ¿Ya? Sin embargo, eso nos va a llevar a este otro camino. Si miramos Santiago con cuidado, Santiago, que es el que dice, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, a continuación de ese versículo, él dice, no seamos como aquellos que se miran en el espejo y luego olvidan quiénes son, sino que seamos aquellos que miran atentamente en la perfecta ley de la libertad. Santiago está diciendo lo mismo que Pablo. Está diciendo que para ser hacedores de la palabra, primero debemos mirar con mucha atención a la palabra de Cristo. Cuando dice la ley de la libertad se está refiriendo al Evangelio, a lo que Cristo nos transmitió. Y él está diciendo, miremos con atención, atentamente la perfecta ley de la libertad para no olvidar lo que hayamos visto. Aquel que no es hacedor, sino un oidor olvidadizo, a eso va Santiago. Pablo cuando dice no seamos solamente oidores, se está refiriendo a ser oidores olvidadizos, aquellos que escuchan la palabra y luego la olvidan, ¿verdad? Como aquellos que fueron, según la parábola del Señor Jesús, sembrados a poca profundidad. Dice que recibieron la palabra con entusiasmo, pero no tienen raíz en sí, sino que luego se les olvida lo que oyeron y entonces luego se secan cuando vienen las pruebas. Santiago dice, mira con atención lo que se te está diciendo para que no olvides. Ya te miras al espejo y no olvidas quién eres. Hay que prestar atención. Y eso es lo mismo que dice Pablo. Sé un oidor activo de la palabra de Dios. Sé un oidor activo. Oye con fe. Oír con fe significa oír con atención. Y lo que Pablo nos está diciendo junto con Santiago y todo el Nuevo Testamento es pon atención a las palabras de Cristo, ¿verdad? El mismo Dios abre los cielos y nos dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿verdad? A Él debemos oír, a Él debemos escuchar. Pablo nos recuerda una y otra vez, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que te animo, mi amado, a que oigas cada vez con más atención la palabra del Señor, a que la escuches, a que la leas, a que la indagues, a que la pienses, a que la medites, que la palabra de Cristo llene la totalidad de tu vida, que la palabra de Cristo sea para ti la fuente de la cual obtienes tu vida, tu vitalidad espiritual. La palabra de Cristo es nuestro punto neurálgico, la fe. Entonces la primera pregunta nos centra en la cruz de Cristo. La segunda pregunta nos centra en la misma palabra de Dios. Nos centra en este camino de oír la palabra con fe, ¿verdad? Esas son las dos primeras preguntas. Y la tercera pregunta profundiza un poco más la segunda. Que la tercera pregunta tiene que ver con nuestro caminar diario en la vida de fe. Y está en el verso 3. Del capítulo 5 de Gálatas, que dice lo siguiente. Fíjense, la tercera pregunta Pablo la plantea así. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Esta tercera pregunta va apuntando a la vida de fe de los Gálatas, a cómo ellos llevan su vida de fe diariamente. Si escogieron ya el camino de las obras de la ley, Pablo le llama a eso andar en la carne, le llama, vivir la vida de fe en la carne. Y aquellos que escogieron esto de oír por fe, de llevar su vida de fe oyendo con fe la palabra de Cristo, poniendo fe, a esto Pablo le llama andar en el Espíritu. Y Pablo sabe la historia de los Gálatas, sabe que ellos comenzaron por el Espíritu, sabe que ellos comenzaron por la fe. Más adelante Pablo les dice, ¿dónde está la satisfacción que experimentabais? Ustedes corrían bien, les dice también en el capítulo 5, más adelante en Gálatas.
Pablo conoce la historia de los Gálatas y sabe que ellos iniciaron su vida de fe correctamente, confiando en Cristo, recibiendo de Cristo, pero ahora está, mirando que el fruto que están dando no corresponde a este evangelio, sino que se han desviado hacia el camino de las obras. Andar en la carne, entonces, es andar en el control de la vida de fe. Es con orgullo tomar control de nuestra propia vida de fe. Es como llevar la vida de fe con nuestras propias fuerzas, poniéndonos nosotros al centro. Y como dije anteriormente, tiene solo dos resultados terribles para esta situación. Pablo quiere que mediten sobre el camino que llevan, mediten sobre el fruto que están teniendo del evangelio que han recibido. El evangelio da un fruto muy conocido. El evangelio siempre da frutos de paz. El evangelio siempre da frutos de alegría, siempre da frutos de satisfacción y gratitud. Y por eso les dice necios, si comenzaron por el Espíritu, han de mantenerse en el Espíritu. Comenzar por el Espíritu y acabar por la carne es necio, es tonto, y muchas veces los cristianos cometen el mismo error, siguen el mismo patrón. Incluso muchas veces se dice de un cristiano que comienza enamorado de Cristo, siguiendo la vía de fe, y luego se enfría y algunos dicen, no, perdió el primer amor. ¿Verdad? Cuando alguien dice perdió el primer amor, se refiere a eso, no le ocurrió nada más, no es que se haya perdido del amor, es que en algún momento él pensó que su vida de fe dependía de sí mismo. En algún momento dejó de poner a Cristo al centro y se puso él mismo, puso su propia obra, puso su propio desempeño en el lugar que Cristo debía ocupar. Entonces, este patrón, como les digo, lamentablemente, tristemente, lo repiten muchos creyentes, comienzan en su conversión sabiendo que Dios les ha dado todo, llenándose de Cristo, pero en un momento acaban por la carne. En un momento piensan que la vida espiritual depende de cuánto ellos puedan dar y desplazan del centro a Cristo. Desplazan del centro la cruz de Cristo, desplazan del centro la palabra de Cristo, y ahora lo único que importa es su desempeño, es la calidad de su servicio, es cuánto pueden dar, cuánto pueden entregar, y acaban por la carne, acaban con una religión, acaban intentando hacer cosas para agradar a Dios, cuando a Dios se le agrada solo por la fe. Mi amado, mantengámonos en el camino, que no iniciemos en el Espíritu y acabemos por la carne, que iniciemos por el Espíritu y nos mantengamos en el Espíritu y sigamos en el Espíritu hasta el último día de nuestra vida, que en nuestro último respiro aquí en la tierra vivamos por el Espíritu, que ese último respiro, que ese último aliento que tengamos aquí en la tierra sea por la fe en el Hijo de Dios, sea con la convicción de que estamos crucificados juntamente con Cristo y que ahora vivimos por la fe, y que el vivir por fe significa que tengo todo el reino de los cielos, se ha abierto todo el reino y las riquezas de ese reino vienen a mí solo por fe, solo porque he creído en aquel que Dios ha enviado. Dios me ama porque he creído en aquel que Él ha enviado. Dios te ama más allá, te ama como a su propio Hijo, solo porque pusiste tu fe en Cristo, solo porque oíste con fe la palabra de gracia, solo porque juntaste con fe la revelación que Él te dio, pusiste atención a la revelación de Cristo Jesús, pusiste atención a su sacrificio y hiciste que en tu propia vida ese sacrificio no fuera en vano. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es mirar la obra del Señor, mirar lo que Dios ha hecho a nuestro favor y maravillarnos y ser transformados por la contemplación de su gloria. Pablo dice, miren como en un espejo la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿verdad? Miramos a Cristo el Señor, miramos lo que Él ha hecho por nosotros y andamos así en el Espíritu. Comencemos, mi amado, en el Espíritu, mantengámonos en el Espíritu hasta el fin de nuestra vida. Para concluir entonces, volvamos a mirar estas tres preguntas y volvamos a hacer estas preguntas a nuestro propio espíritu. La primera pregunta era, ¿te has olvidado de la cruz?
la primera pregunta pone la cuestión en el asunto del crucificado, ¿verdad? En el asunto de que si nos hemos olvidado realmente de qué se trata todo esto. No se trata de nosotros, no se trata de quiénes somos nosotros, ni de lo que hacemos. Se trata de Dios que se entregó por nosotros, que perdonó nuestro pecado entregándose y derramando su sangre, que se entregó a la separación de Dios, que recibió mi condena para que yo recibiera su justicia, ¿verdad? Entonces, ¿te has olvidado de la cruz? ¿Te entusiasma la cruz más que nada en este mundo? ¿Hay algo más que te deslumbre aparte del sacrificio de Cristo? Esa es la primera pregunta. Esa es el entorno de esta primera pregunta de Pablo que debemos hacernos hoy en día y responder con toda honestidad posible. La segunda pregunta dice, ¿estás confiando en tu propio esfuerzo? ¿Estás confiando en tu propia obra para sostener tu vida de fe? ¿Crees que aquello que haces te califica para tu relación con Dios? ¿Tienes algún problema con el orgullo o con la frustración? Esas son preguntas que se desprenden de la segunda pregunta de Pablo. La segunda pregunta de Pablo te pone en uno de los dos escenarios, ¿verdad? En el escenario de las obras de la ley o en el escenario del oír con fe. En el escenario donde prima tu desempeño o en el escenario donde prima la revelación de Dios en Cristo, la palabra de Cristo que se oye por la fe y por esa fe entonces recibimos vida espiritual. ¿Estás confiando en la palabra de Cristo plenamente o confías todavía en tu obra para mantener esta relación con Dios? Y esto nos lleva a la tercera pregunta. La tercera pregunta podríamos plantearla de esta manera. ¿Estás intentando terminar lo que Dios empezó? ¿Estás intentando tú perfeccionar o mantener aquello que Dios inició en tu vida? La Biblia dice, aquel que inició la buena obra, aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? ¿Tienes miedo de frustrar lo que Dios inició? Si este miedo se alberga en tu corazón, quiere decir que de alguna manera tú pretendes con tus propias fuerzas sostener aquello que Dios ha iniciado. ¿Te abruma el hecho de sostener tu propia vida espiritual? ¿Sientes que no eres suficiente o que no tienes fuerzas para mantener esta fe? ¿Sientes que de alguna manera perdiste el primer amor? Si dices que sea cualquiera de estas preguntas, significa que hay algo que ocurre. Significa que de alguna manera hemos recorrido el camino de los Gálatas. De alguna manera nos hemos desviado de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo. Significa que de alguna manera hemos comenzado a confiar en quiénes somos y en lo que hacemos. Y sin querer hemos desplazado la cruz de Cristo del centro. Hemos dejado de mirar a aquel que se entregó por nosotros y que nos dio su vida libremente. Hemos dejado de beber de su grandiosa gracia para comenzar ahora a mirar una religión fría, vacía y destructiva. Mi amado, que este mensaje pueda conmover tu corazón, pueda llenarte y volverte al centro de la gracia, volverte al centro de Cristo crucificado. Volvamos a ver a Cristo crucificado, que Él sea todo en nosotros y en nuestro corazón. Veamos su bondad, su misericordia, veamos su amor entregándose por nosotros. Volvamos a la fe que escucha, volvamos a la contemplación de la obra de Dios y a recibir de aquello que Él nos quiere dar. Volvamos al Espíritu que nos guía, que nos sostiene y que nos provee todos los días de nuestra vida. Estas tres preguntas nos entregan una riqueza espiritual muy grande. Que tomemos esta mañana esa riqueza, que la hagamos nuestra por la fe y que le digamos: Señor, desde ahora en adelante quiero caminar oyendo por fe. Quiero caminar la vía de fe con Cristo crucificado al centro, con el sacrificio de Cristo en el centro de mi vida espiritual. Quiero caminar oyendo por fe la palabra de gracia. Quiero caminar la vida de fe en el Espíritu y ya no más
en la carne. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por lo que Él nos habla esta mañana. Vamos a dar gracias porque Él siempre nos brinda una segunda oportunidad, porque Él siempre levanta nuestra cabeza, nos saca de aquellos lugares tenebrosos donde nosotros mismos nos hemos metido y siempre nos rescata y nos bendice. Oremos con la convicción de que Él nos oye y nos bendice. Nuestro Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por bendecirnos. Gracias por regalarnos el don de la vida eterna. Señor, pedimos y clamamos por nuestra vida de fe. Yo te pido, Señor, por mi vida de fe, por la vida de mis hermanos. Señor, para que Cristo siempre esté al centro, para que el sacrificio bendito del Hijo de Dios esté presente al centro de cada una de las vidas de mis hermanos. Señor, que nada brille más que esa cruz. Señor, que nada entusiasme más que esa entrega preciosa que tú has dado por ellos, Señor. Que ese pago que tú diste por rescatarlos, por salvarlos, Señor, por darles vida eterna. Que nada más les entusiasme sino el sacrificio de Cristo. Señor, que vivan su vida de fe, oyendo por la fe tu palabra de gracia. Que vivan oyendo por la fe, Señor, recibiendo de ti cada día. Que vivan caminando en el Espíritu, que inicien y terminen su vida de fe en el Espíritu y ya no más por la carne, ya no más por el esfuerzo humano, ya no por las fuerzas religiosas. Señor, que puedan caminar su vida de fe llenos de satisfacción, llenos de gracia y bendición, dando frutos, Señor, del Evangelio. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias y dedicamos, Señor, este tiempo para ti, para recibir de ti, Señor, y para darte gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por sus dones preciosos. Y uno de los elementos que el Señor nos dio, una de las cosas más potentes, de las ordenanzas más poderosas que dio a su iglesia, es compartir la cena del Señor. Y hoy juntos compartimos su cena, que Él las dio precisamente para que la tuviéramos siempre presente, para que nunca olvidáramos que esto se trata de Él, que esto se refiere a Él, que estamos juntos por una carne que fue entregada por nosotros y por una sangre que fue derramada a nuestro favor. Comentábamos en el mensaje la centralidad de esa cruz, y la cena es precisamente volvernos a la cruz del Calvario, volvernos a su entrega. Él nos dio el pan y al darnos el pan dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Él entregó su cuerpo, su llaga, y dice Isaías: por su llaga fuimos nosotros curados. Así que esta mañana tomemos el pan. Donde quiera que estés ahí, toma el pan. Esto representa, es el pan de vida que descendió del cielo, que hoy lo comemos y que entra en nosotros para hacerse uno con nosotros. Comamos todos del pan. En la misma cena el Señor también tomó la copa y habiéndola entregado a sus discípulos les dijo: beban todos de esta copa que es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, sangre que será derramada por ustedes y por muchos otros para el perdón de los pecados. Y luego dijo: hagan esto en memoria de mí. Hoy conmemoramos a Cristo. Hoy recordamos su sacrificio. Hoy ponemos la cruz de nuevo al centro de nuestra vida de fe para caminar en el Espíritu y ya no caminar en los rudimentos religiosos de la carne. Hemos sido liberados de la ley. Hemos sido liberados de toda obra humana para ahora caminar firmes el camino glorioso del Evangelio de Cristo. Así que con alegría, con celebración, con gozo en el Espíritu, tomamos del vino que es su sangre. Que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos
recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy y recordamos hoy. Esperamos por ti, Jesús. Dígalo. Y cuando estemos en gloria, cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Y cuando estemos en gloria, cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. ¡Wow! Jesús. Den un aplauso al Señor. Esperamos por ti, Señor. Te adoramos a ti. Una alegría, mis amados, poder haber compartido el culto de gloria al nombre de Cristo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y llene sus corazones de la vitalidad de Cristo. Les recuerdo que próxima semana vamos a estar en un momento especial, en un tiempo especial, ahí celebrando el culto junto con nuestros niños. Se nos viene el Día del Niño. Y próxima semana vamos a hacer algo especial para los pequeños ahí en el Salón Bagdad. Así que lleva a tus niños, invita a otros que quieran asistir, porque vamos a tener algo especial para ellos. Y si quieres ser parte de esto que vamos a realizar para ellos, también tenemos nuestras cuentas abiertas para que puedas ofrendar, para que puedas también hacerte parte de la celebración que vamos a tener junto a ellos. Así que ya está saliendo la cuenta de la iglesia en pantalla. Puedes ofrendar, puedes dar tu aporte y para también poder celebrar junto a ellos. Así que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que da con alegría, que da para la obra del Señor, ¿verdad? Así que ahí está la cuenta. Puedes hacerte parte de esto que vamos a hacer la próxima semana. Y ve con tus niños, invita a otros, porque eso va a estar súper bueno para ellos. Próximo domingo entonces nos encontramos en el Hotel Dorado, Hotel Salón Alejandría, Barros Arana 348 Concepción. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y nos vamos cantando, llenos de alegría. Detener y ni desanimar quien comenzó la buena obra es fiel para terminar. Seguro estoy en Dios, confío solo en Él. Ningún gigante es mayor que el amor de Dios. Unos confían en sus carros, otros en sus caballos, mas yo confiaré en el santo nombre del Señor. Su amor y más yo. Mi Dios, que contra ti prevalece.
estoy en Dios, confío solo en Él. Ningún gigante es mayor que el amor de Dios. Unos confían en sus carros, otros en sus caballos, mas yo